Se desmayó solo en el parque y despertó al descubrir que dos niñas pequeñas le habían salvado la vida. La mañana había comenzado como cualquier otra para Michael Rivers, aunque no tenía idea de que terminaría con su vida pendiendo de un hilo. Como uno de los hombres más ricos del país y director ejecutivo de un imperio de construcción, Michael estaba acostumbrado a vivir con propósito y precisión. Su tiempo estaba programado al minuto, y cada paso que daba solía tener una razón. Pero ese día, por primera vez en meses, despidió a su chofer y eligió caminar por el parque camino a la oficina. Se dijo a sí mismo que era para tomar aire fresco, tal vez para tener un momento de tranquilidad antes de una caótica reunión de junta, pero en el fondo simplemente estaba cansado de paredes de acero, de ventanas polarizadas, de la distancia entre él y el mundo. Vestido con un traje azul a medida y zapatos perfectamente lustrados, Michael parecía un hombre en completo control. Su cabello castaño oscuro estaba peinado con esmero, y sus ojos azules escaneaban el camino frente a él a través de unas gafas de sol elegantes. Los pájaros cantaban de fondo, corredores pasaban con audífonos puestos, y el aroma de flores en flor llenaba el aire del verano temprano. El parque estaba tranquilo, ordinario, en paz. Pero dentro de Michael, algo no estaba bien. Al principio no pudo identificarlo, solo una ligera presión en el pecho, un leve apretón al respirar. Pero lo ignoró. Tenía experiencia en soportar incomodidad. El dolor no significaba nada cuando había negocios en juego. Llegó a mitad del sendero principal antes de que todo cambiara. El mundo se inclinó de repente, su visión se volvió borrosa y una oleada de náuseas lo invadió. Dejó de caminar y se aferró a la baranda metálica junto al camino, tratando de estabilizarse. Su corazón comenzó a latir de forma errática, como si algo dentro de él hubiera perdido el ritmo. El dolor en el pecho se intensificó. Jadeó una vez, intentó dar un paso adelante, pero sus piernas cedieron debajo de él. El suelo se acercó rápido y con fuerza, y luego solo hubo silencio. Su cuerpo golpeó el pavimento con un golpe sordo, extendido sobre el sendero como un hombre que simplemente se hubiera quedado dormido en el trabajo. Pero esto no era una siesta. No se movía, su respiración era superficial e irregular, y su rostro estaba pálido, casi azulado. La gente cercana no se dio cuenta al principio. Una pareja pasó conversando absorta. Un adolescente en bicicleta pasó sin mirar. El tiempo avanzaba con normalidad para todos, excepto para Michael, que yacía en silencio entre la vida y la muerte bajo el sol matutino. Y fue justo en ese momento cuando aparecieron dos pequeñas figuras en el camino, tomadas de la mano. Lily y Emma, gemelas idénticas de 5 años con rizos rubios y grandes ojos azules, caminaban por el parque rumbo al hospital. Vestidas con vestidos blancos de verano que ondeaban con cada paso, parecían sacadas de un cuento infantil. Pero no estaban en un paseo de cuento de hadas. Habían estado antes en el parque infantil, tratando de distraerse del motivo por el que caminaban por ese sendero tan seguido. Su madre llevaba 1 mes en coma, y cada pocos días su abuela las llevaba al hospital, a unas pocas cuadras de distancia, para visitarla. Ese día caminaban solas. Su abuela estaba cansada y confió en que hicieran la ruta conocida por sí mismas. Lily fue la primera en ver al hombre tendido en el suelo. Tiró del brazo de Emma y señaló. «No se mueve», dijo, con voz fina y preocupada. Las niñas se acercaron, inseguras de si debían asustarse o ayudar. Michael no parecía peligroso, solo muy quieto. Sus ojos estaban cerrados, y su rostro no se movía. «No está respirando», susurró Lily. Emma se arrodilló a su lado. Ella había visto a alguien desmayarse una vez y recordaba qué hacer. «Creo que tenemos que llamar a alguien», dijo con determinación. Sacó de su pequeña mochila un teléfono rosado que parecía de juguete pero era real, programado por su abuela con solo unos pocos contactos de emergencia. Presionó el gran botón verde marcado como «Ayuda» y esperó a que alguien contestara. Cuando el operador del 911 respondió, la voz de Emma era clara y firme.
Le dijo que estaban en el parque cerca de la fuente, que un hombre había caído y no despertaba. Dio sus nombres y explicó que iban camino al hospital. Sus palabras eran simples, pero bastaron. El operador envió una ambulancia de inmediato. Emma apretó la mano de Lily mientras se quedaban junto a Michael, vigilándolo como una niña vigila a un pajarito herido. En pocos minutos se escucharon sirenas a lo lejos. 2 paramédicos corrieron por el sendero con su equipo, uno ya evaluando los signos vitales de Michael mientras el otro comenzaba a hacer RCP. Una tercera voz informaba por radio. Las niñas se hicieron a un lado, pero no se fueron. Uno de los paramédicos se volvió brevemente hacia ellas. ¿Ustedes llamaron? Emma asintió. Él sonrió. Probablemente acaban de salvarle la vida. No les devolvieron la sonrisa. Solo observaron cómo el hombre que no conocían, el hombre del traje hermoso y el rostro sereno, era subido a una camilla y llevado lejos. Luego Lily volvió a tomar la mano de Emma y continuaron caminando hacia el hospital como siempre habían planeado. No tenían idea de que el hombre al que acababan de salvar no era cualquiera. Era Michael Rivers, un multimillonario, un director ejecutivo, un hombre que nunca en su vida había sido rescatado por nadie. Hasta ahora, la habitación del hospital estaba en silencio, salvo por los suaves pitidos de las máquinas y el sonido rítmico del monitor cardíaco. Michael Rivers abrió lentamente los ojos y vio un techo blanco borroso iluminado por luces fluorescentes. Durante unos segundos no supo dónde estaba ni cómo había llegado allí. Tenía la cabeza pesada, el pecho adolorido y la garganta seca. Parpadeó lentamente, intentando enfocar la vista. Una enfermera notó el movimiento y se acercó a su cama, colocando suavemente una mano en su brazo y hablando con voz tranquila. «Estás despierto», dijo con una sonrisa suave. «Nos diste un buen susto». Michael intentó hablar, pero su voz apenas se escuchó. «¿Qué pasó?» «Te desmayaste en el parque», explicó ella. «Una arritmia fuerte, probablemente causada por estrés o una condición subyacente. Pero tuviste mucha suerte. Alguien llamó al 911 casi de inmediato. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Si no hubieran llamado cuando lo hicieron, probablemente no lo habrías logrado». Frunció el ceño, con el recuerdo lejano y confuso. ¿Quién llamó? La enfermera dudó un momento. Luego lo miró con curiosidad. 2 niñas pequeñas, de 5 años, según nos dijeron. Vieron que te desmayaste y una de ellas llamó a emergencias usando un teléfono que su abuela les había dado. Incluso se quedaron contigo hasta que llegaron los paramédicos. Michael parpadeó, incrédulo. ¿Niñas pequeñas? Sí, asintió la enfermera. Al parecer iban a visitar a su madre aquí en el hospital. Ella está en coma. Las niñas ni siquiera se quedaron esperando atención. Simplemente siguieron su camino. Es realmente admirable. Se recostó sobre la almohada, mirando al techo, asimilando el peso de esa información. La idea de que 2 niñas pequeñas lo hubieran notado, reconocieran el peligro y actuaran en un momento tan crítico. Era casi irreal. En su mundo, todo era cálculo. El éxito se medía por resultados impulsados por la lógica, no por la emoción. Y sin embargo, estaba vivo gracias al valor silencioso de 2 niñas que jamás había visto. A la mañana siguiente, su condición se había estabilizado lo suficiente como para permitir visitas. Su asistente entró con flores y documentos, ya hablando de reprogramar reuniones y mover citas, pero Michael lo interrumpió. «Averigua quiénes son esas niñas», dijo en voz baja. «Quiero conocerlas». Más tarde ese día, un joven doctor le entregó una copia del informe de emergencia. Allí, garabateado en las notas del paramédico, estaban los nombres: Lily y Emma Hart. Habían dado el número de teléfono de su abuela durante la llamada al 911. Con eso bastaba. Michael no esperó. Le pidió a un voluntario del hospital que lo ayudara a encontrar la habitación de la madre, y luego insistió en ir él mismo. A pesar de las protestas de la enfermera, la caminata fue lenta,
Sus piernas aún estaban débiles, y se apoyaba ligeramente en las barandas del pasillo. Pero algo lo impulsaba hacia adelante. Una necesidad de ver con sus propios ojos quiénes eran esas niñas, de mirarlas a los ojos y decir gracias. No por obligación, sino por algo más profundo que aún no sabía explicar. Cuando llegó al pequeño espacio común pediátrico, las vio de inmediato. 2 niñas sentadas en un banco una al lado de la otra, idénticas en todo sentido. Cabello rubio rizado, ojos azules, vestidos blancos un poco arrugados por el largo día. Una de ellas leía un libro ilustrado desgastado, mientras la otra balanceaba tranquilamente las piernas. Levantaron la vista al verlo acercarse, con expresiones curiosas pero no asustadas. Michael se detuvo a pocos pasos, sin saber cómo empezar. «¿Son Lily y Emma?», preguntó con suavidad. Las niñas se miraron y luego asintieron al unísono. Él sonrió, con algo tierno y desconocido en su expresión. «Creo que me salvaron la vida». Los ojos de Lily se agrandaron un poco. «Eras el hombre del parque». Michael asintió. «Lo era, y tengo mucha suerte de que ustedes estuvieran allí». Emma se puso de pie, su voz tranquila y segura. «Llamé a la ambulancia, sabía el número». «Lo sé, dijeron que fueron muy valientes». «Laszlo». Las niñas se miraron de nuevo. No había orgullo en sus rostros, ni buscaban elogios. Hicieron lo que había que hacer. Nada más, nada menos. Esa fortaleza silenciosa aflojó algo dentro de Michael. No eran solo niñas. Eran sobrevivientes. Pequeñas, fuertes, y cargando con mucho más de lo que deberían a su edad. «¿Puedo sentarme con ustedes un momento?», preguntó. Asintieron. Él se sentó con cuidado en el banco junto a ellas, gimiendo un poco por el esfuerzo. Por un momento, nadie habló. Luego Lily señaló al otro lado del pasillo, hacia una habitación tranquila con las persianas cerradas. «Allí está nuestra mamá». «No se despierta». Michael miró hacia la habitación y luego de nuevo a ella. «Lo siento. Debe ser muy difícil». Emma se encogió de hombros ligeramente, aunque sus ojos revelaban el peso detrás del gesto. «Venimos a visitarla. La abuela dice que tal vez despierte si seguimos hablándole». Él asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Esas niñas habían estado cargando el dolor como si fuera una mochila escolar, y aún así, habían encontrado la fuerza para salvar a un desconocido en medio de todo eso. Michael metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta. «Este es mi número», dijo. «Si tú o tu abuela necesitan algo, pueden llamarme». Emma tomó la tarjeta con cuidado. «¿Eres doctor?», él sonrió. «No construyo edificios grandes, pero me gustaría ayudar en lo que pueda». Las niñas parecían no saber qué decir, así que él se levantó lentamente, les agradeció de nuevo y se dio vuelta para marcharse. Mientras caminaba de regreso a su habitación, el pasillo del hospital le parecía diferente, menos estéril, más humano. No podía dejar de pensar en esas niñas, en lo fácil que el mundo podría haberlo perdido aquel día, y en cómo, a pesar de todo su dinero, poder y planificación, habían sido 2 pequeñas quienes lo devolvieron a la vida, y sin saberlo, habían iniciado algo que cambiaría todas sus vidas. Los días siguientes pasaron lentamente para Michael, mientras permanecía en el hospital bajo observación. Aunque se estaba recuperando físicamente, algo dentro de él se negaba a calmarse. Cada vez que cerraba los ojos, no veía las reuniones que se estaba perdiendo, ni el caos que lo esperaba en la sala de juntas. En cambio, veía 2 manos pequeñas, un teléfono rosado de juguete, 2 pares de ojos azules solemnes. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Lily y Emma, 2 niñas de 5 años que deberían estar pensando en juguetes o cuentos antes de dormir, pero que en cambio se habían acostumbrado a los pasillos del hospital, los zapatos de las enfermeras y el sonido de las máquinas al lado de la cama de su madre. Michael había conocido el control en todas sus formas. Había construido rascacielos, transformado propiedades en bancarrota en imperios,
y negociado fusiones multimillonarias sin pestañear. Pero nada en su vida lo había preparado para lo que sentía ahora. No era solo gratitud. Era algo más persistente. Algo inquebrantable. Esas niñas habían entrado en su vida por casualidad, pero el peso que llevaban y la manera en que actuaron sin vacilar lo habían sacudido de una forma inesperada. Vieron a un hombre caer y no se quedaron paralizadas. No huyeron. Ayudaron porque para ellas ayudar era simplemente lo que se hace. Aunque tengas 5 años, aunque tu mundo ya se esté desmoronando. Incapaz de ignorar esa necesidad, Michael le pidió a su asistente que investigara más a fondo. Con discreción, por supuesto. Lo que encontró solo lo hizo sentir peor. La madre de las niñas, Claire Hart, estaba en coma desde hacía casi 6 semanas tras un accidente automovilístico. El padre había desaparecido de sus vidas hacía años, y su única tutora era la abuela materna, una mujer anciana de casi 80 años, que luchaba por cubrir tanto los gastos médicos como las necesidades de 2 niñas llenas de energía. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, y el hospital quedaba a media hora caminando. Eso significaba que las niñas habían caminado solas hasta el hospital el día que lo encontraron, no por aventura, sino por necesidad. Michael se quedó solo en su cama de hospital durante mucho rato después de leer el informe. Algo dentro de él se resquebrajó aún más. Pensó en él mismo a los 5 años, hijo de un magnate inmobiliario, llevado en coche por chóferes y tutores, sin preocuparse jamás por un padre en el hospital, o por cómo llegar allí. Su mundo había sido limpio, estructurado, y en muchos aspectos desconectado de la realidad. Había crecido aprendiendo a ganar, a dominar, a sobrevivir en salas de juntas, pero nunca había aprendido a vivir con la incertidumbre ni el dolor, ni con ese tipo de peso invisible que niños como Lily y Emma cargaban cada día. No podía dejar de pensar en lo pequeñas que se veían en aquel banco del hospital, con los pies colgando y los ojos demasiado sabios para su edad. Recordaba cómo Emma había dicho que tal vez despierte si seguimos hablándole, como si la esperanza fuera algo que necesitara cuidarse como una vela en el viento. Para cuando dieron de alta a Michael del hospital, sabía que no podía volver a su vida normal, no como la había definido antes. La oficina había enviado un coche para recogerlo, pero pidió al conductor que lo llevara a otro lugar primero. No se lo dijo a nadie. Esta vez no llevó flores ni regalos. Simplemente volvió al hospital y pidió la habitación de Claire Hart. Cuando llegó, las niñas estaban allí, sentadas a cada lado de la cama. Claire yacía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando de forma superficial pero constante. Lily le cepillaba suavemente el cabello con un peinecito de plástico mientras Emma murmuraba en voz baja un cuento sobre un pájaro que se perdió en una tormenta pero logró volver a casa. En cuanto vieron a Michael, sus rostros se iluminaron. No con la emoción que los niños reservan para las celebridades, sino con una especie de reconocimiento tranquilo que hizo que él sintiera que pertenecía allí. Él preguntó si podía sentarse. Ellas asintieron. Nadie le preguntó por qué había regresado, y él no ofreció ninguna razón. No la necesitaba. La enfermera entró brevemente, revisó los monitores de Carr y le sonrió suavemente a las niñas. «Está estable», dijo, dirigiendo una mirada a Michael. «Pero aún sin cambios». Él asintió sin decir nada. Tras unos minutos de silencio se volvió hacia Lily. «¿Alguna vez tienes miedo?» Ella no levantó la mirada de inmediato. Luego dijo, «A veces. Pero Emma me dice que está bien tener miedo mientras sigamos adelante». Emma asintió solemnemente. «La abuela dice que somos niñas fuertes, así que tratamos de serlo». Michael se recostó, observándolas. No había lágrimas, ni rabietas, solo esa resistencia silenciosa que se envolvía en ellas como una armadura. Y entonces lo comprendió. Esas niñas no necesitaban ser salvadas. No eran víctimas. Eran guerreras con vestidos.
pero sí necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien que entrara en el espacio entre la fuerza y la supervivencia para levantar solo un poco del peso y así poder respirar. Desde ese día, regresó todos los días. A veces llevaba libros para colorear. A veces simplemente se sentaba a su lado. Hablaba en voz baja con Claire, aunque ella nunca respondía. Leía cuentos en voz alta, los que las niñas elegían. Se turnaban para sostener el libro con él como si fuera algo sagrado. Y en esa pequeña habitación, con una manta de hospital cubriendo las piernas de Claire y el murmullo de dos niñas tarareando bajito, Michael Rivers comenzó a sentirse más humano de lo que se había sentido en toda su vida. No sabía en qué se estaba convirtiendo todo eso. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saberlo. La lluvia había comenzado a caer justo cuando Michael salió del hospital esa semana, pero apenas lo notó. Tenía la mente llena, de ese tipo de llenura que hace que el tiempo parezca más lento, alargado por pensamientos imposibles de ignorar. En los últimos días había visitado la habitación de Claire con regularidad, siempre recibido por Lily y Emma, quienes ya trataban su presencia como algo esperado más que extraño. El personal había dejado de hacer preguntas, simplemente asentía al verlo entrar cada día con un café en una mano y una pequeña ofrenda para las niñas en la otra. Nada extravagante, solo cosas que hacían su tiempo en el hospital un poco más fácil. Cuentos, calcomanías, rompecabezas. No lo hacía para impresionarlas. Lo hacía porque se sentía correcto. Se sentía real. Había aprendido más sobre Claire Hart en una semana que sobre la mayoría de los ejecutivos de su junta en un año. Había trabajado como enfermera en una clínica local antes del accidente, conocida por su paciencia, su presencia tranquila, su habilidad para hacer que la gente se sintiera escuchada. Había criado sola a las niñas, después de que el padre se marchara y nunca se había quejado. Había hecho turnos dobles para pagar el alquiler, y aún así lograba preparar la cena cada noche. Michael leyó todo eso en los archivos de personal, reunidos discretamente por su asistente. Pero no fueron solo las palabras las que se le quedaron grabadas. Fue la imagen de esas dos pequeñas, agarrándole la mano cada día, sin perder la fe, sin pedir lástima. Esa noche, se sentó en su penthouse, rodeado de muebles elegantes, paredes de cristal y un silencio tan profundo que casi tenía peso. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, pero él no las miraba. Se sentó en su escritorio, mirando la hoja en blanco frente a él, preguntándose cómo era posible que dos niñas de 5 años hubieran logrado atravesar todas las defensas que llevaba décadas construyendo. Aún podía oír la vocecita de Lily preguntando, ¿crees que ella sabe que estamos aquí? Y la certeza tranquila de Emma al responder, claro que sí, ella lo sabe todo. Había algo en ese momento, tan inocente, tan seguro, que lo había sacudido. A la mañana siguiente, llegó al hospital más temprano de lo habitual. Las niñas aún no estaban allí, y la habitación de Claire estaba en silencio. Michael se sentó junto a su cama y miró su rostro, preguntándose qué clase de fuerza se necesitaba para vivir la vida que ella había vivido. Sus mejillas estaban pálidas, su respiración era superficial, pero su expresión era pacífica. Comenzó a hablar en voz baja, no porque esperara que lo oyera, sino porque necesitaba decir las palabras en voz alta. «Criaste a 2 niñas extraordinarias», dijo. «Y ni siquiera lo saben. Ellas creen que esto es lo normal, ser tan valientes, cargar con tanto. Creen que así funciona». Pausó, observando su pecho subir y bajar. «Ellas me salvaron la vida. Ni siquiera lo dudaron, y creo que te debo algo por eso. No solo gratitud, algo más, aún no sé qué, pero no me voy a alejar». Ese mismo día, Michael actuó de la única manera que sabía, usando el poder que había pasado toda su vida construyendo. No lo anunció, no lo publicó en redes.
Simplemente hizo una llamada a uno de los mejores neurólogos del país. Organizó una segunda evaluación de la condición de Claire y ofreció financiar cualquier tratamiento avanzado disponible. En 24 horas, Claire fue trasladada a una habitación privada con equipo mejorado, monitoreo especializado y un nuevo equipo médico. Las niñas eran demasiado pequeñas para entender todos los cambios, pero su abuela sí lo notó. Se acercó a Michael una tarde en el pasillo, con la voz temblorosa de agotamiento y gratitud. «No sé por qué estás haciendo esto», dijo en voz baja. «Pero gracias. Ellas necesitaban a alguien». Michael la miró a los ojos y respondió con algo que incluso a él lo sorprendió. «Yo también». Esa noche, mientras observaba a las niñas colorear en silencio a los pies de la cama de su madre, algo dentro de él se asentó. Por primera vez en años, no pensaba en informes trimestrales, ni en plazos, ni en comunicados de prensa. Pensaba en lo que significaba importar, no en titulares ni balances financieros, sino en la vida real de alguien. En una habitación donde lo único que se esperaba de él era su presencia y paciencia. Aún no entendía del todo hacia dónde iba todo esto. Solo sabía que no había terminado de presentarse. No por Claire, no por Lily y Emma, y no por la parte de sí mismo que finalmente comenzaba a despertar. El progreso médico de Claire era lento, pero había señales pequeñas que daban esperanza a todos. Seguía en coma, pero sus reflejos empezaban a responder a la luz y al sonido. Su respiración se hacía más fuerte, más regular. Los doctores no hacían promesas, pero Michael notaba cómo sus actualizaciones se volvían ligeramente más optimistas cada día. Aún así, eran Lily y Emma quienes llevaban la mayor esperanza en la habitación. Nunca dejaban de hablarle, nunca dejaban de tomarle la mano, de cepillarle el cabello, de mostrarle sus dibujos. No era solo rutina. Era un ritual, una creencia silenciosa de que su presencia, sus voces, sus historias, podían mantener a su madre conectada al mundo. Michael observaba todo esto con una admiración tranquila. Nunca había conocido niños que amaran con tanta fuerza y tanta ternura al mismo tiempo. Tampoco había estado jamás rodeado de niños más de unos minutos en toda su vida adulta. Y ahora allí estaba, pasando horas en una habitación de hospital con dos niñas que, en muchos sentidos, ya formaban parte de su mundo. Empezó a aprender sus ritmos. A Lily le gustaba cantar suavemente para sí misma mientras coloreaba. A Emma le gustaba recopilar datos sobre pájaros, el clima, las máquinas del hospital, y recitarlos como pequeños hechizos. Las dos tenían colores favoritos, bocadillos favoritos, chistes favoritos, y sueños de algún día convertirse en pilotos para poder llevar a su madre a ver las nubes de cerca. Pero a pesar de toda su fuerza, Michael empezó a notar las grietas. Lily comenzó a tener dolores de cabeza por falta de sueño. La voz de Emma se volvía más baja por las noches. Su ropa, aunque siempre limpia, mostraba señales de desgaste. Su abuela hacía todo lo que podía, pero era evidente que estaba abrumada. Se movía por los pasillos lentamente, con las manos ligeramente temblorosas y el rostro pálido de fatiga. Michael ofrecía ayuda, pequeñas cosas al principio, traslados, comidas, mandados. Ella siempre le daba las gracias, siempre dudaba, pero nunca decía que no. Se volvía cada vez más claro que, sin intervención, la familia pronto se vería sobrepasada. Una noche, después de que las niñas se quedaran dormidas en sillas junto a la cama de su madre, Michael salió al pasillo e hizo una llamada. No a un médico ni a un abogado. Esta vez llamó a su terapeuta, alguien con quien no había hablado en casi un año. No habló de negocios, ni de estrés, ni de agotamiento. Habló de dos niñas pequeñas que le habían hecho sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una responsabilidad que no tenía que ver con ganancias, sino con cuidado. Habló de sentirse como un extraño que no quería irse, de darse cuenta de que todo lo que había construido en su carrera de pronto se sentía vacío comparado con el sonido de la risa de Emma,
o con Lily recostando su cabeza en su hombro mientras hablaba de las estrellas. La conversación no resolvió nada, pero lo ayudó a admitir algo ante sí mismo. No solo le importaban esas niñas, también las necesitaba. Al salvarle la vida, habían liberado algo dentro de él, y ahora esa parte no podía volver a fingir que no existía. Esa noche, llegó a casa, se sentó en su larga mesa del comedor, largamente ignorada, y tomó una decisión. No una impulsiva, sino una que se había estado formando desde el momento en que abrió los ojos en cuidados intensivos. Al día siguiente, se reunió con un asesor legal. Preguntó qué se necesitaba para establecer una tutela, en caso de que algún día fuera necesario. No tenía intención de quitarle las niñas a su abuela, pero quería asegurarse de que, pasara lo que pasara con Claire, las niñas estuvieran protegidas, a salvo. Inició un fondo fiduciario a nombre de ellas, asegurando que tuvieran acceso a atención médica, educación y todo lo que pudieran necesitar, sin que nadie tuviera que pedirlo. No le contó nada de esto a Lily y Emma. Aún no. Para ellas, el mundo seguía medido en cuentos ilustrados, páginas para colorear y suaves mantas de hospital. Ellas no necesitaban el peso de términos legales, ni redes de seguridad financiera. Solo necesitaban a alguien que siguiera estando allí. Y Michael lo hizo. Cada día. Una tarde, Emma se subió a la silla junto a él y lo miró con una expresión seria. ¿Eres rico?, preguntó. Michael rió suavemente. Supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Ella se encogió de hombros. Usas zapatos elegantes y tu coche tiene botones por todas partes. Lily se asomó desde el otro lado de la habitación. Pero no actúas como rico. Los ricos en la tele son malos. Michael sonrió. Bueno, quizá la tele se equivoca. Emma ladeó la cabeza. ¿Te vas a ir cuando mamá despierte? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. La miró a los ojos claros y azules y negó con la cabeza. No. Si ustedes no quieren que me vaya. Ella no dijo nada. Solo asintió y apoyó su cabeza en su brazo. En ese momento, Michael supo que la verdad había cambiado. Ya no iba al hospital por culpa o deuda, ni siquiera por admiración. Estaba allí porque pertenecía allí. Porque esas niñas lo habían sacado de una soledad en la que ni siquiera sabía que se estaba ahogando. Y porque no iba a dejarlas caminar ese camino solas. No ahora, no nunca. Los días de Michael empezaron a girar en torno al hospital de una manera que jamás habría anticipado. La oficina seguía funcionando, el negocio seguía avanzando, pero su presencia allí se volvió secundaria, una sombra del hombre que solía ser en el mundo corporativo. Las reuniones eran atendidas por sus delegados. Los correos quedaban sin responder más tiempo del habitual. Su equipo se volvió callado, confundido, curioso. Pero Michael no ofrecía explicaciones. No se estaba escondiendo. Simplemente se alejaba de las torres de cristal estériles y volvía a algo mucho más auténtico. Por primera vez en años, no pensaba en retorno de inversión ni en crecimiento de mercado. Pensaba en los latidos del corazón de Claire, en los ojos cansados de Lily, en las preguntas infinitas de Emma, y en qué podía hacer para evitar que todos se derrumbaran. La condición de Claire mejoraba en formas demasiado sutiles para que los demás lo notaran. Sus dedos se movían cuando las niñas la tocaban. Su respiración requería menos asistencia. Los neurólogos estaban cautelosamente optimistas. Nadie decía la palabra milagro, pero el tono de sus voces se suavizaba un poco más cada día. Lily y Emma nunca faltaban a una visita. Llevaban la esperanza como un secreto compartido. Como si fuera su trabajo creer cuando nadie más podía. Y Michael, que antes solo ponía su fe en la lógica y los contratos, se encontraba uniéndose a esa creencia silenciosa, sin darse cuenta. Una mañana, Michael llegó y encontró a las niñas esperándolo en el pasillo con pequeñas bolsas de papel en las manos. Habían dibujado estrellas y flores en el exterior, y dentro había 2 muffins de arándanos ligeramente aplastados.
Le habían pedido ayuda a la señora de la cafetería del hospital para preparar un desayuno para el señor Michael. Fue la primera vez que sintió cómo se le apretaba la garganta en público. Se sentó en el banco entre ellas, dio un mordisco al muffin y les dijo que era lo mejor que había probado en meses. Lily se rió. Emma apoyó su cabeza en su hombro. Era tan simple, tan pequeño, y aún así se sentía sagrado. Pero fuera del cálido círculo de visitas y cuentos, había realidades que afrontar. La abuela de las niñas se estaba debilitando. Su presión arterial era inestable, y el esfuerzo físico de cuidar a las niñas, encargarse de la casa y caminar ida y vuelta al hospital, le estaba pasando factura. Michael notaba cómo se frotaba constantemente la espalda, cómo le temblaban las manos al firmar los registros de visitas. Un día, después de acompañarla hasta la acera y verla luchar para abrir la puerta de su coche, tomó una decisión. Sin consultarla, organizó la visita diaria de una cuidadora privada a su casa. Una mujer amable llamada Mara empezó a ayudar con las compras, la limpieza y las tareas pequeñas. La abuela se resistió al principio, pero finalmente cedió. Estaba demasiado cansada para rechazar la bondad. Michael no se detuvo ahí. Contrató a una tutora para que fuera 2 veces por semana y ayudara a Lily y Emma a mantenerse al día con la escuela, mientras no asistían a clases. Estableció una línea de crédito en una farmacia local para que la familia no tuviera que preocuparse por medicinas ni suministros. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de construir una red de apoyo para personas que nunca habían tenido una. Pero lo más inesperado de esta etapa en su vida no fue lo que dio, sino lo que recibió. Comenzó a reír más. Risas reales, no las cortesías vacías del mundo corporativo. Se encontró hablando menos de proyecciones y más de rutinas para dormir, y de qué historias hacían que las niñas se durmieran más rápido. Su asistente notó el cambio, su junta directiva también, pero ninguno lo cuestionó, porque Michael, el que antes era conocido por ser frío e inaccesible, ahora llevaba algo en el rostro que no había tenido antes. Una suavidad, una profundidad. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la habitación de Claire, Emma preguntó de repente, ¿siempre quisiste ser rico? Michael lo pensó. Creo que siempre quise ser importante, dijo. Pero antes pensaba que ser rico era lo mismo. Emma frunció el ceño. ¿Y no lo es? Él sonrió. Ya no. Ese mismo día, mientras Lily y Emma se turnaban para leerle a su madre, los párpados de Claire temblaron por un segundo. Luego otra vez. Las niñas no lo notaron, pero Michael sí. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de golpe y llamó a la enfermera, quien confirmó lo que había visto. Había actividad cerebral. Una reacción. Un paso hacia adelante. No era conciencia completa, pero era algo. Michael se quedó junto a Claire, mucho después de que las niñas se hubieran ido con su abuela. Le tomó la mano y habló en voz baja. Te están esperando, nunca dejaron de hacerlo. Nunca he visto un amor así, Claire. Tú se los diste, y ellas me dieron algo que no sabía que me faltaba. No esperaba una respuesta, pero en algún lugar de su pecho, empezó a creer que ella escuchaba cada palabra. La mañana en que Claire abrió los ojos, comenzó como cualquier otra. El pasillo del hospital zumbaba con el ir y venir de carros y conversaciones lejanas. Michael había llegado más temprano que de costumbre, deteniéndose en la cafetería para traer chocolate caliente para Lily y Emma. Llevaba los vasos de papel con cuidado, el aroma familiar del cacao mezclándose con el desinfectante del hospital mientras entraba al área pediátrica. Pero antes de llegar a las niñas, una enfermera lo interceptó cerca de la puerta, con una expresión al principio indescifrable, que luego se transformó en algo cálido e incrédulo. Le puso suavemente una mano en el brazo y dijo, «Está despierta». Por un momento Michael no dijo nada. Las palabras flotaron en el aire como si su mente no pudiera asimilarlas. «¿Claire?», preguntó en voz baja, solo para asegurarse de que había escuchado bien.
La enfermera asintió. Abrió los ojos hace unos 30 minutos. Aún no puede hablar, pero responde. Parpadea para contestar preguntas. Me apretó la mano cuando le pregunté si sabía los nombres de sus hijas. Michael se quedó paralizado. Algo se hinchó en su pecho tan de repente que tuvo que respirar hondo para no perder el equilibrio. Le entregó las bebidas a la enfermera y caminó rápido hacia la habitación, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Dentro, Claire yacía en la cama, pálida pero presente. Sus ojos estaban abiertos y aunque su rostro permanecía quieto, su mirada era alerta. Tenía profundidad, memoria, reconocimiento. Michael se acercó lentamente, sin querer asustarla. Ella giró débilmente la cabeza hacia él y parpadeó una vez. Él se sentó junto a ella, la voz temblorosa por una mezcla de alivio y asombro. «Hola, Claire», dijo suavemente. «Tienes 2 niñas que nunca dejaron de creer en ti. Ni por un segundo». Una lágrima rodó por su mejilla. Intentó hablar, pero su garganta no respondió. Michael le tomó la mano con cuidado. «No lo intentes aún. Solo descansa. Estás a salvo. Ellas están bien. Están increíbles». Se quedó con ella hasta que llegaron las niñas. Corrían por el pasillo riendo como siempre, sin saber lo que las esperaba tras la puerta. Cuando entraron y vieron a su madre mirándolas, la risa se detuvo en el aire. Lily dejó caer el peluche que tenía en las manos. Emma se quedó inmóvil. Claire parpadeó otra vez, más lentamente esta vez, y las niñas corrieron hacia ella, abrazándola con cuidado, con miedo de lastimarla, pero sin poder contenerse. Lily lloraba. La voz de Emma se quebró al susurrar. «Volviste». Los dedos de Claire temblaron al pasar por sus rizos. Fue una reunión frágil, pero real. El equipo médico confirmó el milagro que todos habían esperado. La recuperación de Claire en las semanas siguientes sería lenta. Necesitaría terapia física, rehabilitación del habla y cuidados prolongados. Pero el hecho de que hubiera despertado era extraordinario. Cada enfermera que conocía el caso decía lo mismo. Esto no debería haber sido posible. No tan rápido. No después de tanto tiempo. Pero nadie lo cuestionó. El amor había hecho lo que la ciencia no podía medir. Michael se volvió parte del proceso de recuperación de Claire, como ya lo era en la vida de las niñas. Hablaba con los médicos, organizó cuidados domiciliarios privados e incluso comenzó a rediseñar su segunda propiedad para convertirla en una residencia familiar a largo plazo. Su penthouse nunca había sentido como hogar, pero ese nuevo lugar, una casa llena de sol cerca de un parque tranquilo, ya parecía tener algo más cálido, más humano. Una tarde, mientras Claire practicaba ejercicios del habla con una terapeuta, Michael se sentó con las niñas en un banco afuera. Comían helado, el sol pintando luz dorada suave sobre sus rostros. Lily lo miró de repente y preguntó, ¿te vas a ir ahora que mamá está mejor? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Negó con la cabeza de inmediato. No me voy a ir a ningún lado. Emma se limpió la boca y dijo, ¿aunque ella no se acuerde de ti? Se acordará, respondió él en voz baja. Pero aunque no lo hiciera, igual me quedaría. Unos días después, Claire ya estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en una silla de ruedas y salir al aire libre. Michael empujaba la silla de ruedas de Claire por un sendero tranquilo del jardín del hospital, mientras las niñas corrían adelante, entre los árboles, riendo con esa libertad que solo los niños conocen. Claire lo miró. Su voz seguía ronca, pero sus palabras eran deliberadas. «Has hecho más de lo que jamás podré pagarte». Él negó con la cabeza. «Tú me diste algo que no sabía que necesitaba. Creo que estamos a mano». Ella sonrió débil pero sinceramente. «Ellas te quieren». Michael miró hacia las niñas, que se habían detenido a recoger dientes de león. «Yo también las quiero». Claire extendió la mano y le tocó el brazo, sus dedos ligeros. «Tú sabes que ellas te salvaron. Pero creo que tú también las salvaste, esa noche,
Después de que las niñas se durmieran y Claire descansara, Michael se quedó solo en el jardín del hospital. El cielo era de un azul profundo, con estrellas parpadeando en silencio. Se recostó en el banco, con las manos cruzadas en el regazo, y dejó que el silencio lo envolviera. Esta vida no era la que había planeado. No había presentaciones, ni previsiones trimestrales, ni estrategias de salida. Pero era suya. Cada parte había sido ganada no con estrategia, sino con presencia, con constancia, con negarse a irse. Miró hacia el cielo. Luego cerró los ojos y susurró algo que no había dicho en años. Ni en salas de juntas, ni en entrevistas. Solo allí, bajo un cielo tranquilo. Gracias. Pasaron los meses y el ritmo de su nueva vida comenzó a asentarse en algo parecido a la normalidad. Claire seguía recuperándose, su fuerza regresando en oleadas constantes. Había días en que le costaba sentarse sola, en que las palabras llegaban lentas, o su equilibrio titubeaba en la terapia, pero enfrentaba cada obstáculo con la misma determinación tranquila que había moldeado a sus hijas. Las niñas, ya libres de las rutinas del hospital, volvieron a la escuela con mochilas brillantes y ojos aún más brillantes, llevando siempre esa resiliencia invisible que habían forjado junto a la cama de su madre. Michael siguió siendo una constante en todo ello, no porque tuviera que estar, sino porque irse ni siquiera se le pasaba por la mente. Había encontrado entre ellas algo que nunca halló en salas de juntas, ni en suites de lujo, ni en cenas de gala, una razón para quedarse. Pasaba más tiempo con las niñas que con cualquier persona de su mundo profesional. Aprendió a trenzar rizos rubios en mañanas apresuradas, aunque al principio sus dedos fueran torpes. Ayudó a Emma a construir casas para pájaros en el garaje, y se sentaba pacientemente a ver los interminables shows de títeres de Lily, que casi siempre terminaban siendo versiones dramáticas de cuentos mezclados con recuerdos del hospital. Cuando Claire fue lo bastante fuerte como para caminar sola por el jardín, los observaba desde el porche, con los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Había regresado del borde de la muerte y encontrado a su familia aún entera, y, sorprendentemente, más grande que antes. Una noche, Michael los invitó a todos a cenar en la casa que alguna vez había comprado como escape silencioso para sí mismo, un lugar que imaginaba usar solo 1 o 2 veces al año. Ahora se sentía habitada, llena de risas, del aroma de galletas horneadas y de senderos ocasionales de juguetes por el pasillo. Claire vestía un suave vestido azul y caminó lentamente pero con orgullo hacia el comedor, con sus hijas tomadas de la mano a cada lado. La mesa estaba bellamente servida y un chef privado, que había llegado a encariñarse con las niñas, preparó todo según sus gustos. Lily insistió en decir la bendición, aunque nadie en la sala fuera particularmente religioso. Pero todos cerraron los ojos y escucharon mientras agradecía al universo por las mamás que despiertan, por los hombres que no se van y por las galletas que no se queman en el horno. Después de la cena, mientras las niñas jugaban con linternas bajo una fortaleza de mantas en la sala, Michael y Claire se sentaron en el patio trasero. El sol ya se había puesto y el aire era cálido, de esas noches que permanecen en la memoria mucho tiempo después. Claire se volvió hacia él lentamente, su voz aún frágil por la recuperación, pero con la mirada firme. «¿Por qué te quedaste?», preguntó. «¿De verdad?». Él no respondió de inmediato. Observó las estrellas, esparcidas como migas sobre la noche. Luego la miró y dijo, «Porque no quería seguir construyendo una vida que solo se viera bien desde afuera. No me di cuenta de lo vacío que estaba todo lo demás, hasta que tus hijas me recordaron lo que significa ser necesitado. No por mi dinero ni por mi nombre, solo por ser yo». Claire asintió con serenidad. Ellas necesitaban a alguien, pero no necesitaban que las salvaran. Ese es el detalle con ellas. No saben lo extraordinarias que son. Simplemente siguen adelante. «Me recuerdan a alguien más que conozco», respondió él. Volvieron a quedarse en silencio, dejando que la quietud dijera lo que las palabras no podían. Adentro, las niñas ya se habían dormido en su fortaleza, 2 cuerpecitos enredados en mantas y sueños. Michael las cargó una por una hasta la habitación de invitados.
arropándolas con el cuidado de quien ha memorizado cómo le gusta la almohada a cada una. Claire observaba desde la puerta, apoyada en su bastón, con una sonrisa silenciosa en el rostro. El fin de semana siguiente, los 4 visitaron el parque donde todo había comenzado. Claire caminaba despacio. Sus pasos eran inseguros pero decididos, mientras Michael la sostenía del brazo para darle estabilidad. Las niñas corrían adelante, chillando de risa, corriendo hacia la fuente. Cuando llegaron al lugar exacto donde habían encontrado a Michael, tirado meses atrás, Emma se dio la vuelta y dijo: «Aquí fue donde todo cambió, ¿verdad?» Michael asintió. «Sí, justo aquí». Lily se paró al lado de su hermana, con las manos en la cintura como una pequeña general. «Parecías un gigante dormido». Michael rió. «Así me sentía también». Claire respiró hondo, de pie en silencio al borde del sendero. Y de alguna forma, 2 niñas diminutas lograron despertarlo. Él la miró, con los ojos suaves. «No solo me despertaron, me salvaron». Esa noche, de regreso en la casa, Michael pasó frente a la habitación de invitados y vio a las niñas dormidas otra vez. Sus rostros estaban en paz, enmarcados por los mismos rizos dorados que había visto aquel día en el parque. Se quedó en la puerta un largo momento antes de girarse y alejarse. En los meses siguientes, habría desafíos. La recuperación continuaría. Claire enfrentaría días buenos y otros difíciles. Las niñas crecerían, harían preguntas más complejas, descubrirían nuevas verdades. Pero algo ya era seguro. Lo enfrentarían todo juntos. Una clase de unión que no nace de la obligación, sino de la elección. Del amor encontrado en los lugares más inesperados. Cuando un hombre cayó y 2 niñas se negaron a seguir de largo. Michael ya no necesitaba rascacielos para sentirse alto. Había encontrado algo más fuerte que el éxito. Había encontrado una familia. Desde mi perspectiva, el final de esta historia encierra una belleza rara y poderosa. Una que no depende de giros dramáticos ni de grandes gestos, sino de una transformación silenciosa y una verdad emocional. No es solo un relato sobre un hombre que es salvado físicamente. Es la historia de un alma que se reconstruye lentamente a través de la conexión, la vulnerabilidad y un amor inesperado. Michael comienza siendo un hombre definido por el éxito y la soledad, y termina siendo alguien que descubre el verdadero significado de la presencia, la familia y el propósito. Ese viaje es profundamente humano y profundamente esperanzador. Lo que me conmueve más es que la historia nunca convierte a las niñas en símbolos o herramientas para el crecimiento de él. Lily y Emma son reales en todo sentido. Pequeñas, valientes, alegres y marcadas, pero nunca rotas. No piden mucho y, sin embargo, lo dan todo. Y a cambio, Michael no solo las ayuda, sino que se deja transformar por ellas. Esa reciprocidad emocional, especialmente entre generaciones y divisiones sociales, es rara en la ficción, y más aún en la vida. Esto no es un cuento de hadas con un lazo perfecto. Es mejor que eso. Es una historia sobre sanación desordenada, lealtad silenciosa y los lugares sorprendentes donde puede comenzar la redención. El hecho de que todo empiece con una caída en el parque y termine con una vida compartida es un recordatorio.